Muy bien, ahora continuamos hablando de los macrófagos y cómo los macrófagos procesan el antígeno que está en la superficie del microorganismo. Vamos a representar un macrófago aquí. Este puede ser un macrófago. Recuerden macrófago porque es bastante grande. De hecho, tiene de 5 a 10 veces el tamaño de otras células blancas. Macro de grande. Entonces el macrófago va a procesar el antígeno, la bacteria, que ha sido englobada por el macrófago a través del fagosoma, muy parecido a como lo hace el neutrófilo. Y una vez lo engloba, aquí tenemos los antígenos. Y la gran diferencia es cómo el macrófago procesa ese antígeno. En el núcleo del macrófago tenemos el cromosoma 6. Uno del padre y otro de la madre, ¿verdad? Y en este cromosoma 6, vamos a ponerlo un poquito más grande aquí. Este cromosoma 6, vamos a poner solamente uno, la parte superior del cromosoma se activa a través del mensajero ARN y empieza a barajar, como si fueran las barajas bastante rápidas, y para formar una molécula que va a ser adherida al antígeno. Y hasta que el macrófago, a través del cromosoma 6, no encuentre una molécula específica para este antígeno, no deja de trabajar. Pueden ser cientos de veces, miles de veces, hasta que encuentre esta molécula. Entonces, una vez encuentra la molécula con la cual se va a aparear con el antígeno, esta molécula sale a la superficie junto con el antígeno. Ya eliminó al microorganismo, pero en vez del antígeno salir, él retiene el antígeno y lo va a tener en su membrana exterior, en su superficie, junto con el antígeno. Ese es el primer paso para la presentación del antígeno y luego la creación de anticuerpos. Entonces, esta molécula es muy importante. Esta molécula es de las moléculas donde nosotros podemos rechazar o no un riñón, un pulmón, un trasplante. Y se llama, por sus siglas en inglés, M de Major, la H de Histocompatibility y la C de complejo. Entonces, el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2. Si hay un tipo 2 es porque tenemos un tipo 1. Y ese tipo 1 luego lo vamos a ver que se expresan en todas las células del cuerpo. Pero este tipo 2 es específicamente en esta reacción. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Estamos comprendiendo? ¿Bien? Perfecto. Entonces, el macrófago va con esta información que tiene a presentarle el antígeno junto con esta molécula, que le vamos a llamar MHC2, a presentárselo al linfocito T. Linfocito T porque está entrenado en el timo. Recuerden que tenemos el linfocito B, que está entrenado en las... ¿Dónde está entrenado el linfocito B? La B. Sí, muy bien, dentro de los huesos. En el bone marrow, muy bien, excelente. Entonces se lo va a presentar aquí este complejo al
linfocito T. Vamos a poner aquí el linfocito T en otro color para que lo puedan apreciar mejor. Este vamos a decir que es un linfocito T, ¿verdad? Este linfocito T, el macrófago fue a los nódulos linfáticos con esta información, a decirle: linfocito T, te presento a este antígeno que yo he procesado. Una vez le presenta y va hacia el linfocito T, la pregunta es: ¿qué va a suceder? Linfocito T. Este es el núcleo del linfocito T. En el núcleo del linfocito T y en la superficie del linfocito T tenemos receptores específicamente para estas moléculas. El receptor de este complejo, de esta molécula, que podemos representarlo así, de esta manera. El receptor de esta molécula, bueno, vamos a hacerlo un poco más acá, porque en realidad la molécula está, el MHC2 está aquí. Vamos a hacerlo ahí. Ese es un receptor que está en la superficie del linfocito T. Y este receptor es importante, porque este receptor va a reconocer al MHC2. Si el macrófago llega sin el MHC2, no va a poder presentar al antígeno. Entonces este receptor lo llamamos CD4. Este es el famoso CD4 y lo vemos en VIH, que siempre decimos: si los CD4 están por debajo de 200, ya no es VIH, sino SIDA. Entonces es importante este CD4 para poder identificar a esta molécula. Ahora tenemos otro identificador para el antígeno, que es el receptor de la célula T, que es este. Este es un receptor para el antígeno que tenemos aquí. Para este antígeno, este con este y este con este. Una vez sucede eso, ya el linfocito T está estimulado. El linfocito T inicia un proceso interesante. Antes de ver lo que hace el linfocito T, el macrófago, una vez le presenta esto, le envía otras señales de motivación al linfocito T. ¿Cuáles son estas otras señales? Bueno, recuerden que estos son leucocitos, glóbulos blancos. Y estos glóbulos blancos se van a comunicar entre sí. Intercomunicación entre los leucocitos, y lo llamamos interleucinas por los leucocitos. Entonces, estas interleucinas, que no es más que una comunicación entre leucocitos. Y la primera interleucina para motivar al linfocito T que el macrófago emite es la interleucina 1. Vamos a ponerlo aquí en amarillo, del núcleo. Emite la interleucina 1. Aquí. Interleucina 1. Y aquí el linfocito T tiene un receptor importante para la interleucina 1. Un receptor específico para esta interleucina. Pero no obstante, también el macrófago, para estimular aún más al linfocito T, tenemos que va a emitir también una proteína llamada B7. Vamos a ponerla por aquí, esta proteína. Esta es la B7. Y esta proteína va a interactuar directamente con un receptor que tenemos en la superficie del linfocito T.
con ese receptor. Muy bien. Ahora, ¿qué ustedes piensan que va a suceder una vez ya está estimulada, el linfocito T está estimulado? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a hacer el linfocito T con esto? ¿Alguna idea alguien? ¿Qué va a suceder? Bueno, entonces el linfocito T inicia una autoestimulación. Una autoestimulación. Este es el núcleo. Vamos a suponer que el núcleo tiene diferentes regiones donde se va a autoestimular. Aquí. Esa autoestimulación, que le llamamos estimulación autócrina, porque ella misma se estimula, es donde ella misma libera la interleucina 2. El linfocito libera la interleucina 2. Y esta interleucina 2 tiene un receptor especial, que es el receptor de la interleucina 2, que lo tiene el mismo linfocito T, que este receptor aquí. Entonces ven cómo el linfocito T, para poder activarse, necesita estimulación, varias estimulaciones del macrófago, y necesita autoestimularse para poder iniciar un proceso donde este linfocito T, que fue seleccionado por este macrófago y que ha reconocido este antígeno específico, va a poder clonarse. Va a poder clonarse en muchas otras células T idénticas a esta con este receptor. Con este receptor y con este antígeno. Para poder entonces luchar más efectivamente contra el microorganismo. Ahora muy bien, aquí tenemos un receptor en esta superficie que le llamamos CD3. Y el CD3 va a estimular también al núcleo del linfocito T. Una vez ya todo esto está armado, inicia lo más importante de todo esto, que es la clonación, las fotocopias en serie de este linfocito T en particular. Y aquí vamos a tener muchos linfocitos T idénticos a este que se ha producido. Entonces a esto le llamamos clonación. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Entonces con este mecanismo podemos nosotros, nuestro organismo, luchar de una manera más efectiva, reclutando más agentes a nuestro ejército que ya reconocen y tienen en su superficie este antígeno. Y cuando se encuentre con el microorganismo que tiene este antígeno específico, inmediatamente lo va a aniquilar, lo va a deglutir, mucho más fácil. Es como poner mantequilla en el pan. Entonces vamos a detener nuestra historia aquí con el macrófago y vamos a tomarnos otros minutos para nosotros poder entonces ver lo que va a suceder y qué va a hacer el linfocito T y con cuál célula se va a comunicar para poder estimular otras células y estimular aún más nuestro sistema inmune. Así que muchísimas gracias. Tomen estos minutos para poder repasar sus notas y regresamos en unos 15 minutos. Muchas gracias.